Saludos cordiales, mi nombre es Silvia Lizeth Moreno Ortiz y en esta ocasión presentaré lo que es la tarea bajo la materia de planeamiento didáctico para la enseñanza de las matemáticas. En esta ocasión explicaré lo que es un cuadro comparativo de los contenidos del planeamiento didáctico educativo y también una línea de tiempo de los pioneros del currículo. Para empezar, tenemos que planeamiento didáctico es el proceso de organización y precisión de acciones de la enseñanza y el aprendizaje, a partir de los objetivos, contenidos y procedimientos, actitudes y valores, y la evaluación, en el marco de las características de la comunidad, la institución, de los estudiantes y de los recursos disponibles. Algunas de las características y principios son que es integral, es participativo, el proceso es permanente, es flexible y es relevante. En esta ocasión hemos dividido el planeamiento como educativo y didáctico. Son los dos temas que trataremos de abordar. Como introducción, diremos que en las sociedades actuales la tarea educativa ocupa un lugar relevante. Incluso en algunos momentos se opone en manos de ella retos que muchas veces superan el ámbito mismo de lo que debe asumir la educación, visualizada como parte del sistema social. Sin duda, casi todas las actividades que se realizan para el desarrollo y la convivencia social tienen un componente educativo explícito o implícito. Por ejemplo, cuando se habla de un país democrático, se piensa siempre que el fortalecimiento de ese tipo de vida se deberá básicamente a un proceso educativo, que se enclave en los principios democráticos si se piensa en un país saludable. Se asume que la educación es la que proporcionará el desarrollo de las actitudes y los ámbitos de higiene y salud adecuados. Si se aspira a un país tecnológicamente desarrollado, también se espera que la educación sea la que se encargue de formar los niños, jóvenes y adultos que podrían llevar al país hacia el logro de ese proceso de tecnificación. Como puede observarse, son muchas las expectativas que la sociedad pone actualmente en manos de la educación. Ahora, el planeamiento educativo, como introducción podemos decir que se condensa esa planificación en el planeamiento de proyectos, planes y programas relativos a políticas educativas, organización y estructura del sistema o de alguno de sus niveles, ya sea preescolar, primer ciclo, segundo ciclo, etc. Formación y capacitación de recursos humanos, financieros y del proceso educativo, presupuesto, curriculares, etc. Ahora, como definición tenemos que el planeamiento educativo es el proceso de análisis de realidad, la toma de decisiones y la determinación de alternativas tendientes a llenar las expectativas globales que la sociedad plantea como intencionalidades educativas. Además, podemos decir que en algunas ocasiones el docente puede verse involucrado en este proceso de planificación en forma indirecta, especialmente cuando se recurra a él como fuente de información para sustentar en la realidad algunas decisiones. Esto implica que este tipo de planificación se ofrece al docente como un marco general en el que se inserta su tarea docente. Más aún, este proceso de planificación educativa y los proyectos y los planes de él se deriven son algo determinante en la labor educativa que desarrollan todos y cada uno de los docentes en un país, una región, una comunidad y una institución educativa. En realidad, la mayoría de los proyectos y planes educativos elaborados en niveles decisorios, técnicos o políticos son ejecutados por los docentes. Por eso es fundamental que los educadores reconozcan y asuman el valor del planeamiento educativo como un marco global, general e integrador,
en el cual se inserta la planificación, ejecución y evaluación de la tarea curricular y pedagógica. Este tipo de planeamiento se realiza en diversos ámbitos y con diferente alcance, es decir, puede abarcar la totalidad de un país o una región, toda la oferta educativa o un solo nivel del sistema. Incluso pueden cubrir una sola institución educativa. En algunas ocasiones, el docente puede verse involucrado en este proceso de planificación en forma indirecta, especialmente cuando se ocurra a él como fuente de información para sustentar en la realidad algunas decisiones. En el ámbito regional, asumirán esa responsabilidad los funcionarios de nivel decisorio técnico administrativo y los técnicos. La mayoría de los proyectos y planes educativos elaborados en niveles decisorios, técnicos o políticos son ejecutados por los docentes. Ahora bien, hablaremos sobre el planeamiento didáctico. Este se define como es el nivel más concreto de planificación educativa. Se centra especialmente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y en el nivel del aula, por lo que el responsable directo de su diseño es el docente. Además, podemos decir sobre ello que si bien el ámbito de planificación que le es propicio al docente en este último eslabón, el nivel del aula, es esencial que todo educador comprenda este momento en relación con los niveles más amplios de la planificación curricular e incluso como ya se planteó con la planificación educativa. Es decir, que tanto el planeamiento educativo como el planeamiento didáctico van de la mano. Son dos cosas que son diferentes, pero que a la vez deben ir una a la par de la otra. Es importante que cada educador conciba esta etapa de su accionar pedagógico como un proceso fundamental. Es esta línea, a veces ha existido una interpretación restrictiva de lo que es el planeamiento didáctico, al identificarlo como el documento que elabora cada docente y que muchas veces se hace únicamente para llenar las normativas y regulaciones que emergen en los niveles de autoridad administrativa. Con esto quiere decir que muchos docentes no hacen el planeamiento didáctico como una necesidad para impartir sus clases y llevarlas a cabo, sino que lo hacen más que todo por una formalidad que la institución pide. Es decir, que su meta al final no es que el estudiante aprenda de una manera diferente o que cada uno de ellos logre aprender lo que es los contenidos que se van a llevar a cabo, sino que en este caso simplemente se hace el currículo y se desarrolla sin ver lo que son los resultados. Ahora bien, para que un planeamiento tanto educativo y didáctico se lleve a cabo de la mejor manera, se debe tomar en cuenta que el primer planeamiento que se realice no va a ser en su mayoría de veces el correcto, ya que tenemos que tomar en cuenta que puede que ese planeamiento sí funcione para alguna parte de los estudiantes, pero que a su vez exista pocos estudiantes que no se vean, que aprendan con este sistema. ¿Qué quiere decir? Por eso el planeamiento didáctico debe ser flexible, para que pueda poder cambiar en cualquier momento la manera de enseñanza, poder cambiar un poco la metodología en la cual se imparten los contenidos, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo al final se realice. Ahora bien, pasaremos lo que es sobre la línea de tiempo. Esta línea de tiempo habla sobre los principales pioneros del currículo, los cuales desde hace muchos años atrás se lleva a cabo lo que es
es la prueba y error, y cada uno de ellos ha puesto un grano de arena para que podamos estar a donde se encuentra ahora lo que es el currículo. Empezaremos con lo que es John Dewey. Este hizo énfasis en el aprendizaje por descubrimiento. Afirmó que el aprendizaje se debía presentar en una situación que lograra desafiar la inteligencia del estudiante, así que éste buscaría la forma de resolver el problema. ¿Qué nos quiere decir? Que él buscaba que los estudiantes no se les diera el problema y a la vez la solución, sino que se les planteara un problema cotidiano y que ellos buscaran la manera de cómo resolverlo. Buscaba que los estudiantes aprendieran mediante el razonamiento, mediante la práctica, mediante la investigación y no mediante unas fórmulas o reglamentos ya establecidos. Pasar de lo que es estar en una pizarra enseñando a estar lo que es en tareas de campo, practicando. Luego de esto sigue lo que es John F. Bobbitt, quien nació en 1859. Este nos dice que tuvo un papel destacado al defender la idea de que la enseñanza de las matemáticas clásicas debía ser reemplazada por las materias que correspondieran con las necesidades sociales, es decir, proponía un currículo contextualizado. Él fue uno de los que propuso que las matemáticas debían cambiar en su manera de enseñanza, porque así como iba cambiando el mundo y la manera en cómo pensaban, debían cambiar también la manera en cómo se enseñaban las materias e incluir materias que se creían necesarias dependiendo el entorno que nos rodeara. Como podemos observar en la actualidad no se enseñan las matemáticas como se enseñaban hace algunos años atrás. ¿Por qué razón? Porque los tiempos han cambiado, la mentalidad de las personas también ha cambiado, y si se tratase de enseñar como se enseñaba hace muchos años atrás, caeríamos en un grave error porque la mayoría de nuestros estudiantes no aprenderían. Ahora tenemos la facilidad con la tecnología, con herramientas de trabajos en clase que nos pueden facilitar lo que es la enseñanza. Pasaríamos, como lo dije antes, de estar en una pizarra, escribiendo ejercicios, desarrollándolos, pasaríamos a estar frente a una computadora, en algún simulador, ya sea practicando algún tema en específico o desarrollando ejercicios. Pasaríamos también a lo que es trabajar fuera de clases, con problemas reales, cotidianos, no solo los que trae un libro de texto, sino también los que se nos presentan diariamente a cada uno de nosotros. También tenemos que en 1902 nace lo que es Ralph W. Tyler. Este es conocido como el educador de América. Afirmaba que aprender es un proceso mediante el cual se llega a los nuevos patrones de comportamiento, los cuales se delimitan en los objetivos. Este a su vez creó un cuadro con las características del sistema de producción técnica y su aplicación, en donde en el primer cuadro se presentan las características generales del sistema de producción técnica sobre las escuelas, y se basó para aplicarlas y adaptarlas al currículo y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya en el cuadro 3 columnas, en la primera se establecen las 5 características generales del sistema de producción técnica. En la segunda columna se esbozan los significados de cada una de las características, y finalmente en la tercera columna se plantea cómo se aplican esas características al currículo y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, en las características que tenemos en este cuadro, en la columna 1 tenemos las características generales,
En el cuadro 2 tenemos el significado de las características y en el cuadro 3 tenemos la aplicación al currículo de enseñanza. Quiere decir que si tenemos la característica que es orientado hacia la producción, el significado sería el enfoque está en los productos y la aplicación sería que se hace énfasis en los resultados de aprendizaje. También si tenemos la característica de que es el razonamiento, medios y fines, significa que los medios se justifican con base en los fines que serán logrados. Y la aplicación sería que la enseñanza se justifica de acuerdo con los resultados de aprendizaje deseados. También tenemos que si es una base técnica, los expertos toman las determinaciones y la aplicación sería los expertos en currículo y en enseñanza desarrollan los currículos. Ahora bien, tenemos que para Tyler la enseñanza de un sistema de producción, porque el producto principal son los resultados individuales logrados por los estudiantes. Esto quiere decir que no significa que el resultado debía ser de manera global, porque no todos los estudiantes son iguales y aprenden de la misma manera. Por esta razón, los resultados debían ser individuales para evaluar a cada individuo según su aprendizaje, según sus logros. Da por sentado que la enseñanza es un proceso objetivo, con relación a los medios y fines en donde no puede haber sesgos de valores u otros a la hora de determinar los medios y los recursos para concretar los objetivos. Debe ser un proceso racional. Esta racionalidad conduce a que las decisiones sobre los métodos y el contenido sean estrictamente técnicos. De nuevo se enfatiza la ausencia de los valores en dichas decisiones, porque para él, los técnicos son responsables de hacer que sus propios valores no opaquen su objetividad. Es decir, que debemos de dejar de lado lo que nosotros sentimos y ser más objetivos con lo que es la enseñanza y con lo que serían las evaluaciones. Porque si no es así, los objetivos no se llegarían a cumplir y los resultados no serían los esperados. También tenemos que en 1902 nació Hilda Taba. Ella planteó que el currículo puede abarcar determinados componentes, por ejemplo, una especificación de metas, de objetivos tanto generales como específicos. Ella también creó lo que es planteó el modelo de Taba, que consiste en 7 grandes pasos a saber. El primero es el diagnóstico de necesidades. El segundo es la formulación de objetivos. El tercero es la selección del contenido. Cuarto, organización del contenido. Quinto, selección de experiencias de aprendizaje. El sexto es la organización de las experiencias de aprendizaje. Y el séptimo es la determinación de cómo se evaluarán las experiencias. En estos nos indica los pasos que debemos seguir para realizar lo que es nuestro currículo y nuestro planteamiento didáctico. En el número 1 nos dice que debemos ver el diagnóstico de necesidades. En esto lo que podemos hacer es conversar, ver los estudiantes cuáles son las necesidades que debemos suplir. Por ejemplo, podríamos hacer un examen de conocimientos básicos y ahí podríamos observar cuáles son las necesidades que debemos suplir, ya sea que tienen dificultades en un tema o en otro, ya sea en geometría o en aritmética. Ahora, dependiendo de esto, debemos formular nuestros objetivos. Que los alumnos aprendan en X materia, que los alumnos aprendan en este otro tema que no dominan. Y luego sería la selección de los contenidos. Siempre con la formulación de los objetivos. Esto siempre va de la mano, ya que según lo que nos hemos propuesto, así no será lo que vamos a enseñar. Por eso es necesario que tengamos un diagnóstico de necesidades. Así si por ejemplo los estudiantes no dominan lo que es la geometría,
podríamos buscar contenidos que enseñen a los estudiantes una mejor manera de comprender lo que son la geometría. Ahora, en el quinto teníamos la selección de experiencias de aprendizaje. En este podemos plantear lo que son las metodologías, qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Tendríamos que tener lo que es la metodología de prueba y error. En este caso probaríamos diferentes métodos de enseñanza para que los estudiantes puedan aprender por cada una de ellas y así evaluar cuál de estas nos está funcionando mejor para nuestro público. Porque como lo dije en un principio, no todos van a aprender de la misma manera. Puede que unos aprendan con teoría, otros aprendan con la práctica y otros aprendan de otra manera. Por eso es necesario que tengamos metodologías de prueba y error para que podamos implementar la que mejor nos funcione. Ahora en el séptimo tenemos la determinación de cómo se evaluarán esas experiencias. En esta parte viene la parte de los exámenes, de las evaluaciones, de las tareas, de las actividades a realizar. Con base en lo aprendido, se desarrollarán lo que son las evaluaciones para ver si nuestros objetivos se han logrado. En base a los resultados, así podremos observar si cumplimos o no con los contenidos planteados en un inicio por el diagnóstico de necesidades. Luego tenemos que en 1912 John F. Bobbitt, que ya se había mencionado anteriormente, creó 5 pasos para realizar un currículo. El primero sería analizar las necesidades humanas. Como bien se sabe, hacer un diagnóstico de lo que se tiene, de lo que se necesita, es necesario antes de realizar cualquier cosa, ya que por medio de esto nosotros nos basamos a realizar lo que necesitamos, suplir necesidades. Tampoco sería de pedir cosas que no hay y utilizar lo que se tiene a la mano. En el número 2 tenemos analizar el trabajo. Debemos planificar bien el trabajo que se va a implementar, que se va a enseñar a los estudiantes. Formular los objetivos. Esto siempre se viene en base con el punto 1 y 2, que siempre, como lo dije desde un principio, siempre va de la mano. Ahora, el número 4 es seleccionar los objetivos. Los objetivos que se van a cumplir, los que creemos que son más necesarios. Y como quinto tenemos planear los detalles. También tenemos que en 1918 escribió el currículum, un resumen sobre el desarrollo de la teoría del currículum. El punto de partida del currículum es observar cuáles resultados deben ser alcanzados. Para ello debe ser adaptado a las necesidades de cada individuo y la sociedad. También tenemos que en 1926 nace Lawrence Steinhaus. Su tema de estudio fue la relación entre la cultura y el desarrollo del poder del individuo. Creador del Magnets Project, se refería a un conjunto de preocupaciones que tenía Lawrence Steinhaus. Se preocupaba por la manera en cómo los estudiantes aprendían, en cómo se les enseñaba. Para ello, asistía a diferentes instituciones, tanto como espectador como profesor, para analizar los diferentes comportamientos y así poder plantear lo que es un mejor currículum. El Humanities Project fue uno de los planes más controversiales e influyentes del movimiento del desarrollo curricular en el Reino Unido. El derecho del alumno al saber, la conexión del saber escolar con el conocimiento del mundo extraescolar del estudiante, el uso disciplinado de las pruebas como base del juicio,
y la importancia del diálogo como forma de estudiar las ideas en colaboración. También tenemos que en 1990 nace José A. Arnast. Él hizo énfasis en el aprendizaje por descubrimiento. Afirmó que el aprendizaje se debía presentar en una situación que lograra desafiar la inteligencia del estudiante, así éste buscaría la forma de resolver el problema. Y en 1991 tenemos a Alicia de Alba. Ella define el currículo como una sinopsis de algunos elementos relacionados con las expresiones culturales, como los conocimientos, los valores, las costumbres y las creencias de la sociedad. Estos fueron algunos de los pioneros del currículo, uno de los principales y lo que aportaron cada uno de ellos. Este ha sido lo que es mi tarea. Muchas gracias por el tiempo prestado.